Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Nuestro primer episodio de la segunda temporada, como quería comentar Cristóbal, ¿o no? Sí, ¿cómo ha crecido este podcast? Ya tenemos temporadas y todo. En cualquier momento les vamos a vender el Blu-ray. ¿Okay? No tiene video, solo tiene audio. Pero igual vamos a cobrar el precio completo de Blu-ray. No, y el Patreon en cualquier minuto. Sí, especial de Navidad también. Así que eso, mis intentos por monetizar este proyecto no han cesado. Esta semana, para partir, vamos a conversar de un pequeño ensayo escrito por J.K. Chesterton, un autor inglés del siglo XX, muy relevante por ser de los grandes pensadores cristianos que tiene Inglaterra durante el siglo XX, sobre todo porque, en último término, él se convierte al catolicismo. En este caso, como decía, vamos a comentar un ensayo que se encuentra dentro de un texto que es una colección de 20 ensayos llamado Heretics, Heréticos, publicado en 1905, cuando Chesterton aún era cristiano, no era católico aún, y que lo escribe para relatar finalmente los errores teológicos, filosóficos del mundo que le toca vivir, y que luego es complementado con Ortodoxia, un libro un par de años posterior, en el que hace una defensa a los valores tradicionales cristianos occidentales como una cura y un límite para lo que él veía como un mundo profundamente decadente debido a su nihilismo, al racismo alemán, lo comenta, el utilitarismo, el sincretismo y sobre todo el neopaganismo en general que se había visto, el darwinismo social también, la eugenesia. Critica una serie de cosas más que curiosamente nosotros podemos seguir viendo presentes. Es muy entretenido, sí, porque han pasado más de 100 años desde que se publicó este libro y Ortodoxia. Y hay varias cosas, salvo algunos detalles, como cuando alude a que se le entrega alcohol a los enfermos como para que pasen el dolor, básicamente. Salvo ese tipo de cosas históricas, podría ser algo que está publicado hace 20 años como si nada. O sea, otra cosa que hemos comentado en otro contexto es que Chesterton es un gran prototuitero. Hay una cuenta que replica sus tweets en Twitter, o sea, sus como frases en Twitter y es genial. O sea, la fórmula queda perfecto. Sí. Bueno, esta vez entonces vamos a comentar el ensayo número 7 del libro que se llama Omar and the Secret Vine, Omar y la Viña Sagrada. En él se hace una defensa a la felicidad y la alegría que debe vivir, o sea, que se debe llevar en la vida del hombre, centrándolo en el tema del beber, del alcohol, de cómo el alcohol debe ser una fuente de felicidad y cómo eso muestra una actitud interna respecto a cómo enfrentamos nuestra vida. No sé qué te pareció, Cristóbal. Yo tengo varios comentarios como bien buenos de este texto. Bueno, comentar que antes de partir, comentar que este texto lo vamos a comentar también en el pequeño ciclo de lectura que estamos haciendo, que se hará la próxima semana, por lo que no habrá capítulo, pero también esto es para poder compartir a los que no participen en el círculo con nuestras pequeñas reflexiones que hemos tenido. Sí, tengo un par de comentarios preliminares sobre este tema. Uno, me llama mucho la atención la cantidad de grandes pensadores que le han dedicado varias páginas a beber alcohol. Lo encuentro genial. Una vez te he comentado ese libro de la guía filosófica del vino de Scruton, que también parte con un manifiesto de por qué hay que tomar vino en ese caso. Creo que le pega la cerveza. Hay un par de ideas contradictorias con este texto que también las quiero sacar a relucir porque tiene entretenido. Y lo otro es que yo leí Ortodoxia y había una frase súper entretenida que busqué para comenzar, que dice que deberíamos agradecerle a Dios por la cerveza, la cerveza y el vino, mediante no tomar mucho de lo mismo. Cualquier texto que justifique pasarlo bien tomando, lo encuentro genial. Así que fue bastante entretenido. Mira, lo primero que me llama la atención, y es una cosa general de Chesterton, es que tiende a partir por cosas que parecen mínimas. Pequeñas cositas, pequeños detalles, pequeños comentarios que ha leído en la prensa, cualquier lado, y de ahí saca una serie de conclusiones de cómo es el mundo moderno y cómo podríamos reentender el mundo moderno de una forma más sana. Que eso es lo que hace con el alcohol en este caso. Parte del hecho de que hay que beber para ser felices y no porque seas triste, y termina con toda una crítica a la concepción de felicidad del mundo moderno y la concepción del carpe diem. Finalmente el texto es una crítica profundísima a la idea misma de carpe diem. Sí, parte con esa distinción entre beber alcohol como medicina para volver a la normalidad versus para como celebrar algo excepcional. Yo mientras lo leía pensaba como, claro, tiene toda la razón, es muy distinto celebrar el cumpleaños de un amigo con una cerveza que tomar cerveza para pasar el funeral de tu mismo amigo, ¿cachai? Como que el acto es el mismo, pero obviamente uno cala mucho más profundo y mucho más perturbador, ¿cachai?
Claro, y de hecho esa es una de las ideas centrales, que es que en la felicidad humana, no es algo para el día a día. O sea, no es que uno tenga que ser infeliz en su día a día, sino que las situaciones de gran felicidad, como de gran gozo, son pequeños momentos infinitos que duran un instante. Esa es más o menos la expresión que usa. La tengo por acá anotada. Sí, es súper interesante porque dice que en el fondo cuando tú estás disfrutando mucho un momento, no lo haces solamente por ese momento, lo haces porque en ese momento se representa algo eterno. Y da el ejemplo del guerrero que lucha por su patria, o uno que me encantó, que la persona que se enamora por primera vez, ¿cachai? Lo que disfruta en ese momento intenso de amor es el amor, ¿cachai? Que es algo eterno, a pesar de que, bueno, la relación dure, qué sé yo, una semana, ¿cachai? Y también hay una crítica que me gustaría comentar un poco más adelante sobre el consumo de alcohol racionalizado, que es básicamente mi problema con las páginas que venden cerveza por internet. Es mucho más barato, pero no voy a decir como, oh, sí, yo planeo tomar como un promedio de 2 tazas. No, yo tomo cuando soy feliz, me mata toda la gracia estar justificando y planificando en un calendario como cuando voy a tomar cerveza. Claro, acá está la frase exacta. Man cannot love mortal things. He can only love immortal things for an instant. El hombre solo puede amar cosas inmortales por un instante. Que es precisamente lo contrario del Carpe Diem. A mí me gustó mucho la imagen que usa en ese sentido, de decir como el Carpe Diem lo que te dice es recoge, la típica frase del Carpe Diem, recoge las rosas que cayeron, una cosa así, como sega las flores que ves en el campo. Ese es más o menos el comentario de un poema. Sí. No recuerdo exactamente cuál es textualmente la expresión, él lo parafrasea, no lo dice textual aquí, cuando él dice que la verdadera felicidad es, y el verdadero joy es la expresión que usa, el gozo, no es estar recogiendo las rosas que se caen, no estar segando las rosas que están creciendo, sino fijar los ojos en aquella rosa eterna que vio Dante. Supongo que que Dante en la Divina Comedia hablará de una rosa eterna, que debe ser una imagen a María. María es la iconografía cristiana, es la rosa eterna. Entonces, bien interesante esta idea de que la felicidad no está en esos pequeños momentos que pasan, en el carpe diem, en el disfrute del día, sino que cada minuto de felicidad es una infinidad en sí mismo y una plenitud en sí mismo. Y que si se quiere entender a la felicidad de una forma meramente temporal, meramente como casi agarrando lo que se va, se pierde de vista el sentido pleno de la felicidad y la búsqueda de una felicidad absoluta que va al final de la vida, según un autor cristiano como Chesterton. Sí, incluso creo que dice expresamente como que adoptar esa postura respecto a la felicidad o racionalizarla básicamente es destruir la felicidad, porque no se puede, es algo intuitivo que se hace, que se vive, pero que no se puede racionalizar. También habla lo mismo del consumo poético, del alcohol en general en realidad. Claro, y aquí lleva al centro de su visión de vida, que es una visión de vida antirracionalista en algún grado, precisamente porque está en pleno auge el liberalismo decimonónico, sí. La fiebre por el progreso. Y cito, aquí estoy citando, dice: "Happiness is a mystery, like religion, and should never be rationalized." Y un poquito antes dice, to do this, refiriéndose a racionalizar la felicidad, es en el fondo destruirla. O sea, yo te trataba para cerrar recién. Claro, la vida del misterio. Como la vida humana es un misterio, y ese misterio debe vivirse, no debe racionalizarse, no debe pensarse mucho. Lo mismo en la religión. Ahí me gustó mucho la comparación que es al final, que dice: da lo mismo de si uno es un pagano dionisíaco en una bacanal o un cristiano en el altar mayor en el sacramento de la Eucaristía. Uh-huh. Ambos 2 minutos son de la exuberación de la alegría, el gozo pleno por aquello que creemos que es importante. Entonces dice, tanto aquel que creía que el vino era un sacramento, como lo hacía Dioniso, como un sacramento vivo, como Cristo, dar al beber, en este caso, que es el centro de la discusión, desde donde parte, una categoría que es eterna, sacramento, misterio. Uh-huh. Y que el hombre se tiene que entender de esa manera. De hecho, él en Ortodoxia tiene una escena muy bonita. Yo leí Ortodoxia también hace muchos años, así que ya no recuerdo la imagen exactamente, pero parte hablando de que la vida es precisamente su misterio, y él lo compara con un naufragio, con que el barco se hundió y hay un par de tablas y tú te encuentras flotando en una tabla. Bueno, tu vida es esa tabla, ese misterio que está ahí y que te permite flotar sobre el mar de la incertidumbre, y que te abrazas a ella por lo pleno que es, o sea, el valor absoluto de la vida. No hay nada más absoluto para un náufrago que una tabla, claramente. De la misma manera, nuestra vida es esa tabla frente a la inexistencia. Entonces, esta aproximación desde el misterio a la felicidad, desde lo humano y racional, desde nuestra euforia sana,
yo lo encuentro muy potente versus las visiones cientificistas que tenemos hoy en día de la felicidad. Y está tan de moda, claro. Claro, la felicidad es una especie de... O sea, es solo una reacción química para muchas personas hoy en día. Claro, reducido a... Sí, bueno, ya, es que sí, eso igual, me voy a poner un poco más polémico, pero eso igual es un tema de la forma que está planeado el currículum de educación básica por parte del Estado. O sea, no sé, yo creo que debería incluir algún otro tipo de cosas menos racionalistas, aunque sea medio complicado con alguna gente laicista. Pero sobre eso que estabas diciendo tú, hay una cosa que se nos fue mencionar antes, en realidad, que parte discutiendo un texto, no sé si árabe, pero como oriental, traducido por Fitzgerald, en el que hay una persona sentada como pasándolo mal con un barril con poemas, o sea, un barril con vino, y unos poemas pasándolo mal porque básicamente, bueno, parte con esa idea de que está consumiendo alcohol porque está sufriendo. Y de ahí comienza la crítica. Y luego yo esperaba que criticara de algún lado, como lo que comentamos recién, del materialismo, el ateísmo, qué sé yo, que es algo que nosotros vemos mucho más presente. Pero él dice que en realidad ver eso en la filosofía de Omar es ser ingenuo, porque si es que hay algo que tienen los orientales mucho más claro que nosotros, es estar imbuidos de un buen conocimiento de la metafísica, y que si es que hay un problema con su pensamiento, no es haber removido a Dios, sino estar sufriendo, y ahí cita obviamente una parte del poema, estar sufriendo porque borró a la persona y está sobreabarcando con Dios, elimina, o sea, como su perspectiva sobre la realidad, borrando el espacio que tiene libre albedrío y la gracia que tiene el alma de la persona. Entonces eso igual fue bastante contraintuitivo. Claro, y de hecho ahí se ve otra cosa, que yo creo que es un elemento interesante también para darle vuelta. El libre albedrío es un requisito de la libertad. O sea, tenemos libertad precisamente por lo inesperado. Tenemos libertad precisamente por lo que se decide versus otra opción. Felicidad, no libertad. Tenemos la capacidad de autodeterminarnos en el tiempo y en el espacio. Es lo que nos permite apreciar realmente la felicidad. O sea, no hay mayor felicidad, y esto lo comentamos en algún capítulo hace tiempo, ya no recuerdo cuál. La mayor forma de felicidad es precisamente el asombro. Esa es la forma originaria de felicidad, y de hecho, y aquí me voy a conectar de nuevo con Tolkien, porque tenemos que mantener nuestra tradición de que siempre tiene que salir Tolkien. También, así que dale. Que es el tema, volviendo al tema del misterio y el tema del libre albedrío, que me pasa mucho leyendo Chesterton, que se nota esa idea de encantar al mundo, de ver al mundo de una forma humana, de ver al mundo de una forma metafísica, de ver al mundo de una forma trascendente. Tolkien lo hace con esta idea de los elfos cantando en el bosque. De hecho, cuando hablaba del alcohol aquí, como cantar y beber, yo me acordaba de la escena cuando llegan en el Hobbit a Rivendell, en que lo primero que ven son elfos cantando y tomando en la entrada de Rivendell. Y empiezan a cantar y se empiezan a reír de lo verano, como con una alegría absolutamente de niño. Y por otro lado, el tema del encantamiento del mundo, que él dice como cuando alguien canta, toma y baila, crea al mismo tiempo que las estrellas bailan sobre sí mismos, que las estrellas también están bailando con ellos. Y es ese encantamiento o sea, poner al hombre en la naturaleza también, entender a la naturaleza como que exuda la felicidad también que vive en el hombre. Y eso es algo que es muy potente porque está muy presente en Tolkien, y también está muy presente en Lewis, de hecho, en las crónicas de Narnia. Los árboles que cantan, los faunos. La fauna y la Nereida es la clásica imagen de la naturaleza feliz, de la naturaleza eufórica. Y es impresionante cómo hemos perdido eso, porque nuestro racionalismo moderno, nuestra automiseria moderna en algún grado más que racionalismo, no nos deja ver la naturaleza con esos ojos del encantamiento. Y eso obviamente nos quita la capacidad de ser felices en este mundo que nos toca, y procedemos a buscar la felicidad en cosas banales, en cosas que se van, no en el momento eterno de felicidad, que puede durar un instante, pero es eterno por ese momento. Claro, bueno, justo esta semana que no hubo podcast, estaba de vacaciones y estaba pensando lo mismo con mi hermano. Estábamos recorriendo unos senderos perdidos en el sur. Era todo tan bonito, pero al mismo tiempo sentí, y es una típica cosa que ya hemos comentado alguna vez, pero sentí que por el momento en el que me tocó nacer, fui robado del asombro de la naturaleza, en el sentido de que yo sé que acá tengo todo mapeado por GPS, que puedo darme una vuelta y va a haber otra parcela más allá,
que todas estas cosas están como completamente... O sea, que no me va a salir ningún ogro por algún lado, ¿cachai? Que no voy a encontrar nada sobrenatural. Y esa certeza, obviamente que te mata la experiencia, ¿cachai? Y la experiencia que mata es justo la que está reivindicando Chesterton cuando habla de este consumo poético versus al racional. Y otra cosa que me gustaría comentar de lo que habéis dicho recién es que es muy chistoso como Chesterton hace estos comentarios sobre un pueblo que está sobreabarcando como la perspectiva de Dios en el mundo, cuando nosotros no tenemos ni de cerca. Bueno, yo en realidad no tengo mucho vínculo con el mundo oriental actualmente, pero nosotros no tenemos ese tipo de problemas ni de cerca. O sea, tenemos todo lo contrario, tenemos lo que decías tú, el ateísmo y el escepticismo por todos lados. Así que eso fue bastante chistoso. Sí, hay un texto, saliendo un poquito de esta discusión, pero hace un tiempo leí un texto sobre la idea de orientalismo, que de todas maneras está muy presente en esta discusión sobre Omar, que es la percepción que en Occidente se arma de Oriente. Es bien curioso eso, la idea, si uno mira de la literatura del siglo XIX o principios del XX, la princesa de Java, una princesa vestida bailando con un bikini y poca ropa, el sultán, el aventurero occidental que va allá. Hay como una serie de preconceptos de lo que es lo oriental, que todo no es exactamente la realidad. Místico, esotérico, bien chistoso. Claro, es como ver, ¿cómo se llama? Lawrence de Arabia. Creo que es como uno de los clásicos ejemplos de esa idea, como el orientalismo más duro, que es una autorrepresentación que se hace occidente de oriente, pero que no deja de ser en el fondo una visión occidental, no una visión propiamente oriental. Claro, estoy hablando de Medio Oriente, también existe eso respecto a China, obviamente. Eso iba a comentar, que también con lo asiático, con este típico romanticismo de Marco Polo y China y el imperio y su relación con Inglaterra. A todo esto, una cosa, no sé si lo voy a terminar, pero me quedan un par de páginas de una novela de estas de fantasía que encontré, que es muy chistosa, estaba leyendo de vacaciones, que es literalmente como guerras napoleónicas, ¿ya? Inglaterra contra Napoleón, pero con dragones. Listo, 100 páginas de eso, 190 páginas de eso, nada más. Yo lo encontré genial. Ya, el tema es que trata también este tema, pues, de que como uno de los dragones es un dragón chino y no sé qué, y ahonda en este misticismo tan occidental respecto de lo esotérico, de lo asiático, y muy chistoso. Pero existe mucho esa idea, porque al final no sé qué tan distinto, o sea, de todas maneras es distinto, pero no sé si nuestra percepción de lo distinto de Oriente es real o es más bien una autopercepción en contraposición. O sea, nosotros no lo entendemos así, entonces los otros tienen que ser asá. Más que cómo es realmente y cómo se autorrepresenta el otro. Es un tema interesante porque en general las representaciones de un tercero, la otredad de un tercero siempre es percibida desde el yo. O sea, la relación de los romanos con los bárbaros. Claro, de hecho. Es paradigmático de esto. Sí, bárbaro es todo lo que no soy yo, por definición. Da lo mismo que sean miles de pueblos distintos. Los griegos eran peor todavía, porque decían, bárbaro es todo aquel que no hable griego y no viva en polis. Basado. Porque la polis es la forma perfecta de comunidad política. Claro, hay que tener un poco de cuidado con esa crítica también, porque no es muy difícil llegar a esta idea de el logocentrismo y el imperialismo y todas esas cosas derridianas que no van a estar amparadas en este podcast. ¿En qué sentido? No entendí, Verdi. La crítica de que la racionalidad y todas estas otras cosas en realidad no tienen ningún valor especial, sino que es solamente una imposición imperialista de la mentalidad europea sobre el resto de la cultura. A eso me refería. Que de cierta manera es una versión un poco extrema de la misma crítica que estamos haciendo nosotros, o comentarios que hacemos nosotros respecto de los romanos con los bárbaros o los griegos con los bárbaros. Hay cosas propiamente bárbaras que no tienen nada que ver con que sean distintas a nosotros. Eso era lo que estaba tratando de decir. Sí, bueno, y ahí para rescatar la racionalidad, para que no parezca una cosa antirracionalista, es que en último término el sentido humano no es racional. Eso ya lo he comentado algunas veces, pero es notable en Unamuno. El lamento gutural de Unamuno frente al miedo de la inexistencia, del miedo de dejar de ser, es una cosa pero notable y no tiene nada de racional. No da lo mismo que haya leído las 5 vidas de Santo Tomás. Ese miedo a la inexistencia sigue ahí presente. Y por eso el misterio es aquello que uno no puede expresar, aquello que uno no puede entender, aquello que no se puede aprender. Y que por lo tanto lo único que nos queda es el verdadero sentido del asombro y del goce pleno frente a ese misterio. Por eso, de nuevo, sacramento.
Sí, además el final de este texto es muy bonito como contrapone a Cristo con la filosofía de Omar. Pero una última cosa que quiero comentar, que no se me puede ir sobre este tema, es que, y una crítica que he hecho varias veces en Twitter, qué sé yo, conversaciones, es que siento que en nuestro mundo actualmente, con todo este cientificismo en el sentido de que se deifica la ciencia sin propiamente conocer la ciencia, y toda esta cultura de la pop science, ¿cachai? Y como mucho de difusión y divulgación sin realmente ciencia, se busca este mismo agujero que dejó el asombro en lo natural, en el mundo desconocido, en el espacio. En Elon Musk, que es alguien que me cae bien a pesar de todos sus temas con los niños mineros que tiene en África. Y en Bolivia dicen que también. Sí, no sé, es bien con el tema del litio. Como personalidad interesante, a pesar de que obviamente hay que escrutar un poco más su empresa, pero bueno. O en general con este tema de la NASA, de alcanzar, no sé, Marte, qué sé yo, colonias en la Luna y todas estas otras cosas, son una forma de buscar trascendencia. Lo mismo con el tema de los alienígenas, ¿cachai? O sea, es una forma de escudarse y encontrar algo un poco más allá, algo que no conozcamos, algún tipo de asombro, no sé. Se mantiene el mismo... A ver, el hombre sigue siendo el hombre, a eso me refiero, ¿cachai? Si nos privaron del asombro en la naturaleza, bueno, lo vamos a buscar en algo que no encontremos, da lo mismo. Pero sigue estando ahí a pesar de que tú pensás que no, tú eres como el cientificista o la persona más racional del mundo, ¿cachai? Claro, también lo podríais ver en la forma de intervención escapista en algún grado. Dígase la literatura de aventura, dígase la ciencia ficción, dígase la serie. También tú podrías buscar ahí el asombro que ya no tienes en tu vida cotidiana. Ese sentido de, en algún grado, el asombro y el sentido de lo místico, de lo misterioso, termina siendo siempre un sentimiento religioso, un sentimiento de, en primer lugar, reconocimiento de tu propia limitación. O sea, yo soy pequeño y yo no puedo comprender todo. Yo soy polvo y al polvo volveré. Esto lo estamos grabando en miércoles de ceniza, así que creo que es atingente comentar esa tan importante frase. Del polvo viene y al polvo volverá. Pero en la medida de que tratamos de eliminar esa sensación de misterio y eliminar esa sensación de pequeñez, perdemos la capacidad de apreciar la belleza de lo cotidiano también. Perdemos la capacidad de ver, y también lo comenta Chesterton en otro de los ensayos de este libro, nos impide ver la majestuosidad de que el sol salga todos los días. Y decimos, no, es solo una estrella de gas que está a no sé cuántos kilómetros de distancia, no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, que trae luz y la explicamos científicamente. Pero no nos paramos ni un segundo y miramos como, ¿por qué sale todos los días a pesar de eso? ¿Por qué me llega el calor todos los días? ¿Por qué las estrellas están bailando sobre mi cabeza? Ese reconocimiento de nuestro lugar como criatura, que se asombra frente a lo magnífico de la creación, incluso si podemos explicar por qué funciona así, a través de la ley mecánica, es una vacuna precisamente religiosa, es una forma de entender nuestra trascendencia también. La ciencia ficción del 20 hasta el 40, 50 era mira lo bacán que sería el mundo si es que pasara esto, era buscar asombro. Y luego del 50, 60 en adelante pasó a ser una advertencia, como mira lo terrible que es el mundo ahora que nos estamos acercando a lo que estábamos especulando hace 40 años atrás. ¿Sabes? Claro, que se explica bastante también por el paso de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Sí, no, también lo vincula mucho con los 80, con Reagan. Neuromancer, por ejemplo, creo que bautiza el género cyberpunk que trata todo este tema, ¿cachai? Y luego obviamente la idea al fin de la historia que hemos comentado varias veces también.